Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más en Auner TV y hoy tenemos un invitado ilustre, uno de los periodistas de referencia en las últimas décadas en España, de la actualidad política, que no es otro que don Fernando Jáuregui. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estamos en un periodo bastante convulso en la actualidad política española. Ayer mismo se aprobaba en el Congreso la ley de amnistía, que ahora va al Senado. Es una ley que ha suscitado muchísima polémica, que no tiene precedentes, porque bien es cierto que el gobierno de España, desde el año 93, que Felipe González pierde la mayoría absoluta, en muchas ocasiones, salvo dos mayorías absolutas, una de Aznar y otra de Rajoy, está dependiendo de los independentistas, pero la circunstancia de la huida de Puigdemont, todo el proceso judicial que se siguió contra Junts, contra Esquerra, contra todos los que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación ilegal en el Parlamento de la República Catalana, que era lo que ellos pretendían, completamente ilegal. ¿Cómo ves tú la ley de amnistía? ¿Crees que se han traspasado líneas rojas que no se podían traspasar en la política española? No, yo lo que veo es que inédita no es la ley de amnistía, inédito es todo lo que está ocurriendo. Solamente si vemos lo que ha ocurrido en los 4 meses transcurridos de legislatura, desde que Sánchez ganó la investidura en noviembre hasta ahora, bueno, faltan 2 días para que se cumplan 4 meses. Es que, claro, se ha dado la vuelta a todo como un calcetín. De pronto nos hemos encontrado ante unas situaciones absolutamente inéditas. Antes de la aprobación de la ley de amnistía, que ya se daba por descontada que se iba a aprobar con una gente. Es que nunca ha dependido una ley de una amnistía de la aprobación del amnistiado. Esto no era así, era al revés. Y nunca se había dado una amnistía, que yo no soy contrario a las amnistías, ¿no? Yo creo que si sirven para algo está estupendo, pero nunca se había dado una amnistía a alguien que dice que al día siguiente no solo lo va a volver a hacer, sino que glorifica aquellos hechos que son objetos de la amnistía. Lo glorifica y dice que los volverá a repetir, es más, y los va a incrementar, porque ahora van a plantear el referéndum de autodeterminación. Que bueno, ellos tienen perfecto derecho a plantearlo. Lo que yo no sé si lo que hay derecho es que porque el señor Sánchez siga en el poder durante unos meses más, porque no va a ser más que unos meses más, merece la pena montar todo este follón que se ha montado. Es que el día anterior, mientras en el Congreso de los Diputados se sacudían a modo el señor Feijóo y el señor Sánchez a cuenta de la mujer del uno y de la novia del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro, mientras eso ocurría, se estaban sacudiendo ya a modo en una sesión de control parlamentario. En Barcelona estaba ocurriendo algo muy importante, y es que se estaba fraguando un adelanto de elecciones que pilla en mitad de todo este proceso. Y encima es un adelanto de elecciones que pilla antes de las elecciones europeas, que son muy importantes, porque esas elecciones europeas seguramente el Partido Socialista va a tener un resultado muy malo. Entonces, mézclese todo esto en una coctelera, añádase que el 63% de los votantes del PSOE no quieren la amnistía y tendremos un fin de legislatura muy próximo para Pedro Sánchez y probablemente un fin de mandato muy próximo para Pedro Sánchez. Yo sitúo en no más lejos de febrero o marzo de 2025, si no es antes, las elecciones generales. Es decir, después de las vascas, después de las catalanas, después de las europeas, tendremos elecciones generales porque esta situación no aguanta más. Pensar que esto aguanta hasta 2027 es absolutamente, utópico. Ni siquiera con la capacidad de resiliencia de Pedro Sánchez, que muchos pensaban ya que iba a perder, o sea, que iba a perder, no, porque las perdió, sino que no iba a poder alcanzar una mayoría para seguir gobernando. No, Pedro Sánchez es un fuera de serie, no le vamos a dar vueltas, es un fuera de serie, es un tipo que tiene 7 vidas y además está tocado por el dedo de la diosa Fortuna, todo eso, y además es un tío que aguanta, las cosas como son.
Ahora, llega un momento que es que las circunstancias se te vuelven todas en contra. Tú no puedes tener a la Judicatura en contra, al Senado en contra, a 11 de las 16, bueno, 11 o 12 de las 16 autonomías en contra. No puedes tener a una parte importantísima de la opinión pública y publicada en contra. Tú no puedes tener, aparte de la Unión Europea, una parte, todo el Partido Popular Europeo absolutamente beligerante en contra. Llega un momento en que no te puedes sostener, por cuando encima tus propios aliados, Junts sobre todo, pues son absolutamente inestables. Bueno, Junts, y déjame que te diga una cosa, y Sumar. Sumar, yo he visto la cara de Yolanda Díaz ayer cuando se aprobaba la ley de amnistía, todos ahí de pie aplaudiendo, y la vicepresidenta segunda del gobierno sentada con cara de funeral, y el ministro de Cultura, Urtasun, de Sumar también, sentado sin aplaudir allí. Esto tiene que significar algo, Máxime cuando la propia Yolanda Díaz ya ha hecho una crítica muy seria diciendo que esto de pronto dejar caer los presupuestos sin pelearlos, que esto no es normal. Y efectivamente tienes razón, no es normal. Todo eso está acercando ahora mismo a Pedro Sánchez. Y yo creo que, sinceramente, pensar que esto así, hay que ver los 4 meses que llevamos de legislatura, pensar que esto se puede prolongar otros 3 años es absolutamente irracional, vamos. Es que como se prolongue vamos listos. Porque ahora mismo no tenemos presupuestos, no se puede implementar el salario mínimo, el tema de las pensiones, de la actualización de pensiones no se puede hacer, cualquier modificación importante en el panorama económico no se puede hacer sin tener presupuestos, teniendo los presupuestos prorrogados ya de hecho. Simplemente ahora el señor Sánchez tiene las manos atadas para gobernar, no puede gobernar. Y con unas elecciones catalanes, como tú decías, en las que la estrategia de Junts y de Esquerra en Madrid pues va a tener también influencia, ¿no? Son dos estrategias distintas. Junts y Esquerra no se pueden ver, van a ir separados a las elecciones. Eso es posible que les haga perder frente al Partido Socialista de los catalanes, de Illa. Posible, no sé si es probable, porque están muy equiparados todos. Y vamos a ver lo que ocurre en las elecciones catalanas. Porque Sánchez lo fía todo a ganar las elecciones catalanas. Yo tengo mis dudas de que las elecciones catalanas sean tan ganables en este momento, sobre todo cuando parece que el candidato más polémico va a hacer la campaña desde Waterloo, desde el exilio, que él dice, que llama el exilio. Eso le va a dar un plus. Entre toda la gente en el electorado, digamos, de corte independentista, que es importante, es un 48%, 47%, en el electorado descontento con el poder de Madrid, o con el trato de Madrid, o con la hostilidad histórica que siempre se ha sentido por Madrid, esto a Puigdemont le convierte en un rival formidable. Pero imaginemos el panorama surrealista que se nos abre con un señor Puigdemont haciendo campaña desde Bélgica, que se tiene su aquel, porque yo no creo que pueda volver fácilmente. Ellos dicen que sí, yo me lo dudo mucho. Si viene, le tendrán que detener. Esto es la ley. Y ganando las elecciones y convirtiéndose de pronto en presidente de la Generalitat. Y llegaríamos al extremo de tener un presidente de la Generalitat en el exilio, casi como en los tiempos de Tarradellas. En el exilio, él se proclama en el exilio, yo diría que fugado, pero en cualquier caso, el panorama pues sería surrealista, vamos. Y estamos al borde. El problema en España no es la resiliencia de Sánchez. El problema es que esa resiliencia, pasando por carros y carretas, tragándose todos los sapos que haya que tragarse, nos pone siempre al borde de una situación muy cercana al surrealismo o a lo imposible. Y oye, esto yo para mi país no lo quiero, sinceramente. Bueno, pues otro de los asuntos que está ahora mismo en el candelero es el caso Koldo, que también afecta al Partido Socialista, cuya onda expansiva se ha llevado por medio a Ábalos, ¿no? Que Ábalos pasó de ser secretario de organización, ministro de Fomento, a diputado raso. En su momento no se dieron las explicaciones oportunas de por qué eso sucedía. No sé si tendría que ver ya con que Pedro Sánchez sabía que había esta trama que podía saltar a la luz. A ver, yo me cuesta mucho porque
yo creo que hay que ser riguroso. Me cuesta mucho disparar por elevación en el caso Coldo. Yo, sinceramente, creo que es un caso que va a pasar a la historia, como han pasado tantos otros, tan graves como el de Coldo, y que habría que circunscribirlo a lo que es el caso Coldo. Es decir, el caso Coldo o el caso Ábalos, si se quiere. Disparar por elevación sobre la presidenta del Congreso, sobre el exministro de Sanidad Illa o sobre el propio presidente del gobierno, me cuesta más, la verdad, porque no me consta nada de nada que ellos tuviesen ninguna información sobre esto. Es más, si hubiesen tenido alguna información, el señor presidente del gobierno en su libro no hubiese hablado de ese Aiz Colari ejemplar, que es Coldo, socialista, hasta la médula, Navarro. Quiero decir, no lo hubiera hecho de ninguna de las maneras. ¿Cómo va a hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que esto les ha pillado, bueno, pues como siempre, van tan deprisa que no se enteran de casi nada de lo que está pasando por debajo. Y así, yo creo que, por ejemplo, el presidente del gobierno ni siquiera se enteraba de exactamente de lo que estaba haciendo su mujer, financiándose una cátedra con esta gente de Europa, Javier Hidalgo y otra gente, no sé si muy recomendable, la verdad. No estoy seguro, ¿eh? Yo por elevación no disparo. Ahora, que se han hecho las cosas mal con el tema de las mascarillas, muy mal. Pero claro, había que acordarse de cómo estaba el panorama en ese momento, ¿eh? Que por conseguir una mascarilla, yo las he comprado a 20 euros, mascarillas, porque no había, y bueno, en fin. No creo yo ni que Francina Armengol, ni que Salvador Illa, ni menos todavía, por supuesto, Pedro Sánchez, se hayan embolsado un euro en el bolsillo de este asunto. Sí creo que hay cosas que se hicieron mal, que hubo negligencia vigilando y que seguramente hay algunas culpas políticas, pero desde luego no penales. Intentar mezclar el tema de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, con el tema Coldo, yo creo que eso es mucho intentar, la verdad. Yo creo que el caso Coldo hay que circunscribirlo al caso Coldo y ahí queda. Y eso, pues como tantos otros casos, pasará, como ha pasado Tito Berni. ¿Quién se acuerda ya de Tito Berni? Nadie. Esto no es lo que hace caer un presidente del gobierno. Lo que hace caer un presidente del gobierno puede ser las ramificaciones de la ley de amnistía, la oposición de los jueces frontal a esa ley de amnistía y la oposición de una parte de Europa a esa ley de amnistía. A mí me parece que el punto verdaderamente central en estos momentos es elecciones catalanas y ley de amnistía. Si la judicatura hace caer, el Poder Judicial, vamos a decir, hace caer la ley de amnistía, ¿sería positivo para Pedro Sánchez? No. Pedro Sánchez está condenado pase lo que pase. No, él no sobrevive a las elecciones del 25. Yo creo que en 2025 sigo pensando que lo lógico es que haya elecciones, porque, insisto, pensar que esto va a durar hasta 2027 la legislatura, es que, ¿cómo va a durar? A este paso, ¿cómo va a durar? Es que estamos absolutamente... Esto hace aguas por todos lados y, además, las instituciones están muy tocadas, salen muy tocadas de todo esto. La propia legislación, la confianza de la ciudadanía en sus representantes está absolutamente, pero vamos, a niveles ínfimos. Yo creo que eso no va a ocurrir. Pedro Sánchez es un hombre ahora mismo quemado y Puigdemont lo sabe. Y ya veremos cómo la alianza se va a debilitar. Y Yolanda Díaz lo sabe. Y ya veremos cómo la alianza se va a debilitar. Es decir, Pedro Sánchez, todo el tinglado que ha montado, con mucha habilidad, no cabe la menor duda, pero es un tinglado que es que son como los platos chinos, que está haciendo malabares con 20 platos a la vez y esto en algún momento se caen. Pues yo creo que pensar que, no sé, a lo mejor me equivoco, ya me equivoqué una vez pensando que Pedro Sánchez había muerto cuando lo echaron de Ferraz a patadas. Y digo, y este señor ya se murió. Pues no se murió, ahí está. A lo mejor me equivoco una vez más y resulta que tiene más vidas que cualquier gato que conozcamos. Pero sospecho que haga lo que haga, pase lo que pase. Adelanto elecciones catalanas, unos dicen, qué bien le ha venido a Pedro Sánchez. Yo creo que ni bien ni mal. Yo creo que Sánchez está completamente tocado. Entonces no creo. El titular de todo esto sería que yo no creo que sobreviva a 2025. Bueno, y volviendo al caso Coldo, el PSOE le pidió el acta de diputado a Ábalos. La actitud de Ábalos yéndose al grupo mixto, ¿crees que es la correcta? Pues ayer yo estuve en el Congreso, en la sesión que aprobó la amnistía, y el pobre Ábalos, los periodistas nos asomábamos ahí en la tribuna de prensa para ver si le veíamos, porque le han colocado detrás de una columna bien gorda y que no había manera de verle. Yo creo que Ábalos tendría que haber cedido el escaño, tendría que haber cedido el acta de diputado, evidentemente. Lo que pasa es que si la cede,
pierde la cierta inmunidad que tienen los parlamentarios, la relativa inmunidad que tienen los parlamentarios. Y no sé si se lo puede permitir, porque el señor Ábalos hay demasiadas sospechas en su torno. Entonces, no lo sé. Yo creo que, desde luego, elegantemente no está actuando, pero aquí elegantemente no está actuando nadie. La elegancia y la política española es como Cándido Méndez y las corbatas, son cosas absolutamente incompatibles. O sea que... Sería el único, tú decías que Francina Bueno, un Armengol... momento, no, el caso Koldo, para terminar con esto, Sí. el caso Koldo puede tener una ramificación, y es que tanto el famoso comisionista como el propio Koldo, o a lo mejor en su día Ábalos, tiren de la manta y puedan salpicar algún alto cargo del Partido Socialista. Que no, me refiero a Santos Serdán, al número 3, evidentemente, el secretario de organización, que no creo yo que se haya llevado él un euro en su bolsillo en ningún momento, vamos, para nada. Ahora, sí creo que él no puede ser el número 3 del Partido Socialista. De la misma manera que María Jesús Montero no puede ser la número 2 del Partido Socialista. Se está haciendo un gravísimo daño gubernamentalizando y presidencializando el partido más antiguo de España y, digamos, el que tiene más solera y más tradición. Se lo están cargando. Entonces, por ahí puede haber ramificaciones. Por la vía Santos Cerdán, sí. Perdona, te he cortado la pregunta. No, nada, decía que tú antes ya descartabas que Francina Armengol pudiese tener relación con este caso, aunque fue una de las instituciones del gobierno de Baleares que compró estas mascarillas, como lo fue Puertos del Estado, ADIF, Secretaría de No, Estado de la Seguridad del relación no es Ministerio lo del mismo. Interior. No, perdona, no es lo mismo lo del caso Puertos del Estado que el caso Francina Armengol. Yo creo que Francina Armengol actuó con grave negligencia, eso sí. Con grave negligencia no quiere decir una actuación dolosa, es una actuación negligente, que no es lo mismo. El tema de Puertos del Estado es obvio que había algún ministro de Transportes, del que depende Puertos del Estado, que de alguna manera enfocó el tema de las mascarillas para allá. Eso es otra cuestión muy distinta. No, me cuesta creer que Francina Armengol haya tenido una actuación dolosa en esto. Y de hecho, yo en un principio me manifesté en contra de que de su dimisión, pedían su dimisión. Ahora ya sí que la pido porque realmente la reacción de Francina Armengol arremetiendo contra el Partido Popular es tremenda en un presidente de un legislativo. El presidente de un legislativo tiene que mantener una apariencia por lo menos de neutralidad. No puede enfrentarse al grupo más numeroso de la Cámara Baja en este caso. Y ahí es donde yo creo que pierde su capacidad para presidir, para ser la tercera institución del Estado presidiendo el Congreso de los Diputados. La única, ¿entiendes que sería junto a Ámbalos la única, el único miembro del Partido Socialista que se pudiese ver salpicado por este caso? Aparte de Santos Cerdán, No lo por sé, delegación. perdona, pero yo desconozco todos los extremos de esto. Estoy hablando a lo mejor de... Pero yo, en su momento, con el caso Tito Berni, opiné que eso tenía una circunscripción muy cerrada y que no se podía tirar por elevación. Yo simplemente digo que tirar por elevación gratuitamente es de hacer mal periodismo, punto, ¿no? Y mala ciudadanía. Yo, por tanto, no me atrevo a lanzar sospechas sobre cosas que simplemente desconozco. Si el día que salgan, pues saldrán, pero de momento... Yo lo único que puedo decir es que ni el PSOE es un partido corrupto como tal, ni el PP lo era cuando estaba el caso Gürtel y tal como tal. Son casos que están ahí, que aparecen y que a lo mejor afectan a la cúpula, porque el tema Gürtel afectó a la cúpula del PP bastante. Y el tema Koldo pues afecta a un ministro muy cercano a Sánchez, vamos, tan cercano a Sánchez que fue el que promovió el renacimiento de Sánchez cuando lo echaron de Ferraz. Pero yo no me atrevería a decir ni que el PSOE sea un partido corrupto, ni que el PP lo haya sido de ninguna de las maneras, ni que España sea un país corrupto, claro que no. Bueno, y en los últimos días ha saltado el asunto que afecta a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, a la que se le acusa de cometer 3 delitos fiscales, después de cobrar una comisión en un contrato durante la pandemia que denunció el propio Partido Popular. Parece que la comisión no tiene nada de irregularidad. Si después los artilugios fiscales que pueda haber realizado para pagar
menos dinero a Hacienda, se le ha condenado a pagar 350.000 euros. Ayer salía un correo electrónico del abogado diciendo que aceptaban los delitos cometidos. Ahora se habla de que eso no se puede filtrar. ¿Cómo estás viendo tú el caso de Isabel Díaz Ayuso? Pues mira, empiezo por el final. Yo creo que la ministra de Hacienda no puede ser la número 2 del PSOE, ni entrar en beligerancias electorales, porque incluso el Ministerio de Hacienda, lo mismo que antes decía de la presidencia del Congreso, reclama una cierta neutralidad política, que aquí, por supuesto, no se ha dado de ninguna de las maneras. Tú, como ministro de Hacienda, tienes una serie de informaciones sobre investigaciones fiscales. A mucha gente le investigan fiscalmente. Tú lo que no puedes es filtrar eso antes de que haya una resolución, de una condena. Es decir, eso me parece que es mal. Segundo, oiga, si este señor ha cometido irregularidades fiscales, que lo pague. Que se le sancione como se le tenga que sancionar y adelante. Tercero, Isabel Díaz Ayuso tiene la mala suerte de que este señor es su novio. Pero esto no significa que yo sepa, no ha contratado ni una sola mascarilla este señor con la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Que yo sepa, no. Con quien contrató fue con la Administración Central, de hecho. Y como tú mismo has dicho, el Partido Popular lo denunció en su día. O sea, decir que, en fin. Cuarto, yo no tengo por qué suponer que Isabel Díaz Ayuso está al tanto de las irregularidades fiscales de su novio. Y si está, ¿qué le va a hacer? Oye, su novio un novio es un novio y las irregularidades fiscales son irregularidades fiscales, son cosas distintas. Yo creo que lanzar los dardos sobre la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene sus culpas y sus fallos y sus errores y sus no sé qué, pero este es otro tema, estamos hablando de otro tema, pues no tiene mucho sentido, sinceramente. Pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por las cosas que puede hacer fiscalmente o no hacer su novio, pues sinceramente me parece una demasía. Como me parece una demasía también por parte del PP pedir la inhabilitación del presidente del gobierno por el no haberse abstenido en el momento o no haberse ausentado en el momento en que se concedieron una serie de ayudas a Aeroeuropa, la compañía de Javier, o a Globalia, la compañía de Javier Hidalgo. Nos estamos pasando de rosca. Y cuando tú esparces basura para todos lados, llega un momento en que la basura te anega. Y yo creo que convendría que nosotros mismos, los periodistas, empezando por nosotros, a lo mejor nos atengamos a los hechos probados y circunstanciados. A mí, sinceramente, el griterío pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por las actividades fiscales de su novio, incluso porque haya cobrado comisiones, si es que se cobran comisiones por este tipo de transacciones, yo creo que se cobran comisiones, pero el estar investigado fiscalmente, pues no me parece que eso, primero, no es delito estar investigado fiscalmente. Y segundo, desde luego lo que no es delito es de tu pareja, de tu cónyuge o de tu novio, de tu hermano o de quien sea. Entonces, la verdad es que creo que se está desmadrando mucho ese caso. También es un caso que quedará en nada dentro de poco, como quedó el del hermano de Isabel Díaz Ayuso, por cierto. Ayer dio una rueda de prensa diciendo, antes de ayer, perdón, diciendo que el que le debía dinero era Hacienda a su novio y después al día siguiente sale un correo electrónico del abogado diciendo que hay dos delitos. aceptan que han cometido los delitos. Dos delitos fiscales. Es un poco incompatible lo que dice Díaz Ayuso con lo que dice el abogado, que es Sí, un sí. correo de un mes anterior. Isabel Díaz Ayuso no ha estado acertada en el manejo de este caso. No ha estado acertada porque el manejo de este caso era, oiga, me está usted hablando de un señor que tiene una relación sentimental conmigo, punto pelota, no tiene una relación ni fiscal ni económica. Es que usted vive en una casa de ese señor. Bueno, ¿dónde está el delito de vivir en casa de ese señor? Yo creo que, insisto, que esto se está desmadrando, que ella lo ha asumido mal. Yo creo que ella, hasta donde yo sé y puedo leer, no tenía información de lo que estaba haciendo su novio, de lo que estaba haciendo o no haciendo su novio. En fin, yo tampoco sé si mi familia paga religiosamente Hacienda o no, pues no lo sé, sinceramente. Ni ella sabe lo que hago yo tampoco con Hacienda, porque no sé, no suele estarse publicando en los periódicos eso. Y bueno, pues sinceramente, es que no puedo opinar otra cosa más que yo creo que se está desmadrando el caso Isabel Díaz Ayuso
y que allá el novio con sus responsabilidades fiscales, pero desde luego no son las responsabilidades fiscales de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya alejándonos de lo que es la actualidad, aunque la toca en parte, un libro que escribes tú, La foto del Palace, en la que analizas, bueno, la evolución del Partido Socialista desde la victoria de Felipe González en el año 82 con 202 diputados, una cifra que nadie se le acerca. Déjame que lo enseñe. Déjame que lo enseñe un momento. Lo enseño aquí a la cámara para que... Sí, claro. Ya que hablo de mi libro, hablo de mis libros. Sí. Que lo tengo por aquí. Sí, que claro. Aquí, ¿ves? La foto... No, aquí. Ahí. La foto del Palace. Bueno, perdona, que era una broma, pero... Sí, que bueno, era la celebración de Felipe González y Alfonso Guerra desde un balcón del Hotel Palace, que está enfrente al Congreso de los Diputados, de esa victoria del año 82, histórica, 202. Era un PSOE que venía de abandonar en el Congreso de Suresnes el marxismo, que fue posiblemente lo que le dio la opción de... No fue en el Congreso de Suresnes. Lo abandonó después. Bueno, después, pero creo que ahí se empezaron a poner las bases para... Eso sí. Se empezaron a poner las bases para abandonar el marxismo, que fue posiblemente lo que le dio la posibilidad de aspirar a ser partido de gobierno en España. Te he escuchado que Felipe González era un estadista, ¿no? Después lo compararemos ahora con Pedro Sánchez, pero ¿cómo calificarías a aquel PSOE y al líder del PSOE en el año 82? Bueno, el libro este, de todas maneras, hace un recorrido por toda la historia del socialismo hasta Pedro Sánchez. Lo que pasa es que este libro apareció hace año y poco, bueno, año y medio, hace casi 2 años, y ya no tiene nada que ver la actualidad. Ha cambiado todo tanto que es que realmente no tiene nada que ver con muchas de las cosas. O sea, sí tiene que ver, pero están tan superadas casi todas las cosas que cuento ahí que, en fin, el libro llega hasta Pedro Sánchez, presidente del gobierno. O sea, quiere decir que hace una comparación, el propio libro hace una comparación entre un socialismo y otro. Felipe González es un estadista, es un estadista, y todo lo que dice tiene bastante sentido. Ahora nos hemos encontrado que 2 años después de la celebración, menos de 2 años después de la celebración de aquel 40 aniversario de la victoria del Partido Socialista, Felipe González, de la celebración oficial por parte del PSOE, Felipe González se ha convertido en un apestado dentro del PSOE. Esa ha sido una de las transformaciones más curiosas. Felipe González ahora mismo, cuando hablas en privado con algunos de los del PSOE Power de ahora, cuando hablas en privado, Felipe González es un apestado y es un tipo que se ha vuelto de derechas y bueno, de Guerra ya no te quiero ni contar las cosas que dicen, lo cual indica hasta qué punto esto ha tornado y está entrando en un terreno pantanoso seguramente. Felipe González era un socialdemócrata de arriba abajo, inserto de pleno en las socialdemocracias europeas, que entonces eran muy potentes. Estamos hablando de Mitterrand, de Kreisky, de Olof Palme, atención, de Willy Brandt, es decir, estamos hablando de un socialismo, de una socialdemocracia, de una internacional socialdemócrata, o por lo menos de una socialdemocracia europea que, hombre, es muy seria. Felipe González lo que quería era transformar el país no por vías revolucionarias, sino por una evolución. Se formó un gobierno que en el cual podían haber habido muchos presidentes del gobierno. En aquel momento que nadie viajaba fuera en España, nadie estudiaba fuera y tal, había media docena de ministros que habían estudiado en sitios como el MIT o la London School of Economics, o sea, quiere decir que no era pequeña cosa. Fue un gobierno muy sólido, cosas que ahora después no ha habido. No hemos tenido gobiernos sólidos ni en un partido, ni en otro, ni en ninguna parte. Y luego era un hombre que anteponía los intereses del país, como lo antepuso la UCD también, eran generaciones políticas distintas. Anteponía los intereses del país a sus propios intereses personales o a su propia pervivencia en el poder. La prueba es que Felipe González en 1976, pudiendo haber hecho una maniobra como la que hizo Pedro Sánchez para su investidura, no lo hizo y cedió el poder a la formación más votada, como han hecho ahora los portugueses, que me parece lo más sensato. Así deberían regir las normas
electorales de un país, y así debería regir la política de un país. Es decir, Felipe González, por otra parte, también permitió un diálogo muy intenso en todos los sentidos dentro del Partido Socialista. Había que ver lo que eran aquellos comités federales. No impuso un presidencialismo, tenía ahí sus propios contestación interna, empezando por la de Alfonso Guerra y siguiendo por la de Nicolás Redondo, el sindicalista que hay que ver, le hizo la vida imposible, y a veces el propio Carlos Solchaga. Quiero decir, nada que ver una cosa con otra. Felipe González era un hombre de partido, era un hombre de formación internacional, le interesaba mucho América Latina y nos puso en una situación muy buena en América Latina, de formación hasta cierto punto europea. No hablaba buen inglés como Pedro Sánchez, pero eso no es tan importante. Lo importante es la cabeza que tengas. Y realmente pues, un socialismo muy distinto a este, ¿no? Es verdad que los tiempos eran muy distintos, pero es un hombre que sometió el país a un referéndum sobre la OTAN, muy arriesgado porque lo podía haber perdido. Era un hombre, yo lo conocí un poco, he hablado con él bastantes veces, nada aferrado al poder. Felipe González, en los 13 años que estuvo en el poder, intentó irse no menos de 5 veces. Aunque él lo niegue, yo lo sé y lo tengo constatado y lo tengo documentado. Así que hablamos de otra cosa. Estamos hablando de cosas diferentes. Después de, bueno, unos años, los primeros muy buenos y un final de mandato Desastroso. muy Desastroso. convulso y desastroso. Sí. Porque hay además temas que han quedado ahí sin resolver. El tema del gas está sin resolver. Algunos escándalos que hubo ahí en aquellos momentos están sin resolver. Los chantajes de Mario Conde, yo a Mario Conde me lo encuentro de vez en cuando por ahí en algunos restaurantes, por ahí en Madrid, tan fresco. Un señor que ese sí que intentó dar un golpe aquí de todos los diablos. Pues está sin resolver. Hay muchos temas que han quedado de la época de Felipe González sin resolver. Es verdad que fueron 13 años de muy intenso cambio y muy convulsos, pero eso no significa que se hiciese la vista gorda. Yo creo que efectivamente los primeros años fueron espléndidos. Después, a partir del 93, ya la cosa fue decayendo, sin duda. Y una cosa que nunca controló, por cierto, fue el Ministerio del Interior. Nunca se controló el Ministerio del Interior, bueno, hasta que entró Rubalcaba, pero Rubalcaba ya fue con Zapatero las cosas. El siguiente presidente del gobierno socialista fue Zapatero. Mucha gente tiene, sobre todo desde la derecha, muy mal concepto de Zapatero. ¿Cuál es el tuyo? Yo no tengo tan mal concepto de Zapatero porque creo que le debemos una cosa, que la derecha sigue empeñada en negársela, que es que negoció con ETA y terminó con ETA. Las cosas como son. Es verdad que estaban fuerzas y cuerpos de seguridad, es verdad que estaba Rubalcaba, pero Rubalcaba actuó porque Zapatero se lo permitió. Y la verdad es que ETA acabó en época de Zapatero. Y todavía hay insensatos que dicen que ETA está en el gobierno porque está Bildu y no sé qué. Esto no tiene nada que ver. Yo creo que lo que no se puede hacer es engañar a la gente. ETA acabó con Zapatero. Otra cosa es que Zapatero era un desastre desde el punto de vista de la política económica, un desastre, no tenía ni la menor idea de aquello. Otra cosa es que Zapatero era un liante de muchas cosas, también, pero desde luego hizo un par de cosas en avances sociales. En avances sociales, por ejemplo, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se contraigan matrimonio. O una ley de discapacidad bastante sensata, aunque mal dotada económicamente, pero la hizo. Y luego lo de ETA. Yo creo que hizo. Yo prefiero fijarme más bien en sus aspectos positivos y luego era un demócrata. Zapatero, la verdad es que era un hombre mucho más asequible de lo que son ahora sus sucesores, la verdad. Y ya el último, Pedro Sánchez, el actual. En primer lugar, ¿crees que la clase política, creo que es una evidencia, pero creo que crees que la clase política desde tiempos de Felipe González, de Fraga, de Santiago Carrillo, de Herrero de Miñón, de toda esa gente, hasta el día de hoy, ha ido a peor? Eso es obvio. Es que eso no tiene mucho comentario que hacer. Ha ido peor intelectualmente, profesionalmente, éticamente y estéticamente. Sí. No, claramente. Todos hemos ido a peor, seguramente. Todos, también los periodistas, probablemente. Pero la clase política, por supuesto, tiene más que ver un poco
la composición en el Congreso, un poco la procedencia de la gente. Hay muchos que provienen de las juventudes de los partidos, donde no han hecho nada más que estar en las juventudes de los partidos. Que yo creo que un señor que alcanza un cierto rango político tiene que haber gestionado algo alguna vez en su vida, es decir, una alcaldía o por lo menos una comunidad de vecinos, una empresa, algo. Y en la mayor parte de los casos eso no ocurre. Estamos en un arribismo brutal y el que no sirve para otra cosa se mete en política o en periodismo, no lo sé. Bueno, y tu opinión sobre Pedro Sánchez en el global de su mandato. Pues yo no soy de los que piensan que Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal, ha hecho cosas buenas. Incluso un reloj parado da la hora 2 veces al día con toda esa actitud. O sea que yo no soy de los que piensan que es que Pedro Sánchez ha hecho cosas en relación con Europa buenas. Buenas. El islote fiscal que nos hizo en Europa fue bueno. La gestión de la pandemia, con todo, yo conozco la gestión de la pandemia en otros países por razones personales y familiares, no ha sido tan mala. Ahora, otra cosa es que se están pidiendo cuentas, etcétera, pero no ha sido tan mala. La gestión económica no ha sido tan mala. No vamos tan mal económicamente como nos dicen algunos jinetes del apocalipsis. Yo creo que no. Ahora, otra cosa es la gestión moral. La gestión moral e institucional está siendo un desastre. Nos está dejando la ropa hecha jirones. La ropa institucional nos la está dejando hecha jirones. El concepto de verdad, de la verdad, en fin, ha pasado a mejor vida. Ya lo que dicen las hemerotecas no importa. Las hemerotecas todas dicen que ayer dijiste Digo y hoy estás diciendo Diego o Daga o Dogo, pero no estás diciendo lo mismo que dijiste ayer. Esto no importa. Y el otro día veía el ejemplo de Portugal, donde el señor que ha ganado las elecciones dijo: yo no voy a ir con la extrema derecha de ninguna de las maneras, aunque tenga que perder el poder. Y no ha ido. No voy a ir con Sega, no voy. Aquí no ocurrió lo mismo, dicho sea de paso, no ocurrió lo mismo. Y el candidato socialista dijo: muy bien, pues yo si saco un escaño menos le cedo el puesto al otro sin pelearlo, ni buscar alianzas que tampoco las había por otra parte, ni nada. Yo pacíficamente, tranquilamente. Chico, yo esa falta de competitividad asesina que hay en Portugal y que sin embargo sí hay aquí, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que es algo que tenemos que restaurar. Tenemos que restaurar una política que no sea de confrontación, sino que sea más bien de cooperación, ¿no?, entre las fuerzas políticas mayoritarias, porque hace falta una reforma de la Constitución muy seria, porque si no esto no va a ir, y solamente puede ser posible con un acuerdo entre las dos fuerzas políticas. Y hace falta una serie de reformas legales de defensa del Estado muy importantes, y eso solo se hace con el consenso de las dos principales fuerzas políticas. Yo creo que la mayor desgracia de este país no es la configuración territorial que se le está dando, ni la idiosincrasia, ni ninguna de esas cosas. Yo creo que la mayor desgracia de este país es que nunca ha habido un acuerdo entre las fuerzas políticas en torno a los grandes temas. Nunca en general, excepto cuando los pactos de la Moncloa, que es que necesitamos los pactos de la Moncloa ahora mismo como el comer, y están tan lejos, no hay más que ver las sesiones parlamentarias, no hay más que ver lo que está pasando todos los días. Eso está muy lejos. Y yo lo siento muchísimo, porque es que eso nos está afectando en todo. Te leía un tuit el otro día diciendo que Pedro Sánchez y Núñez Feijóo habían perdido las elecciones portuguesas. Es que las han perdido. Las han perdido por comparación. Es que el ejemplo, es que, bueno, yo he vivido en Portugal mucho tiempo, yo he sido corresponsal, era corresponsal en Portugal hace 50 años, cuando la Revolución dos Cravos, o sea que imagínate, ahora voy a ir a Portugal, pues naturalmente al 50 aniversario de eso, y lo conozco bien, y lo admiro muchísimo, y creo que esa mesura en las reacciones, se hizo una revolución militar sin disparar un solo tiro, y con claveles en las bocachas de los fusiles. Esto aquí sería impensable. Aquí una revolución tal hubiese provocado tal ensalada de tiros que, bueno, no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido. Pero bueno, al final, sí, han perdido las elecciones los dos. Y por último, la última pregunta. Hablas de que le queda muy poco en el poder a Pedro Sánchez. ¿Cómo ves el PSOE una vez, si se produce esa derrota de Pedro Sánchez, que en teoría supondría su salida del liderazgo del partido? Hombre, después de Sánchez, el diluvio. Como decían los franceses, après moi le déluge. Pues va a haber el diluvio. Después de Sánchez, el diluvio.
No sé por dónde se encauzará el diluvio, no sé si el viento vendrá del este, del oeste, o vendrá helado o granizado, pero desde luego reconstruir un partido socialdemócrata, verdaderamente socialdemócrata, sin alianzas indeseables, porque ahora tiene alianzas indeseables que te sustenten, y sin personajes, un partido que lo dirijan unos personajes que tengan talla intelectual y profesional suficiente para dirigirlo. Esto va a tomar tiempo, sin duda. ¿Quién va a ser el sucesor de Sánchez? No lo sé. Se habla de alguna figura, se habla del presidente asturiano, por ejemplo, y no sé qué, pero esto, ahí en Madrid tenemos un buen dirigente socialista, que es Juan Lobato, pero vete a saber, esto, ahora, yo casi estoy dispuesto a hacer profecías sobre otras cosas que parecen mucho más complicadas que sobre qué es lo que va a pasar dentro del Partido Socialista cuando se produzca la caída de Suárez, que se producirá. De Suárez no, de Pedro Sánchez. He dicho Suárez. Es Suárez. Que como estábamos hablando de los pactos de la Moncloa, se me ha... Sí. Soy ya muy mayor, ya estoy muy mayor. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana y por darnos una clase de política y de actualidad política española. Ha sido un Muchas placer. gracias. Nada, seguiremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.